Doctrina y Convenios. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson leyó esta proclamación como parte de su mensaje en la Conferencia General Anual número 190, que se llevó a cabo el 5 de abril de 2020 en Salt Lake City, Utah. Está disponible en la aplicación Biblioteca del Evangelio y la página oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Párrafo 1. Jesucristo es nuestro Salvador. Reina I. Aburto dijo: la muerte es un componente necesario de nuestra existencia eterna. Nadie sabe cuándo va a venir, pero es esencial en el gran plan de felicidad de Dios. Gracias a la expiación del Señor, la futura resurrección es una realidad, y la vida eterna es una posibilidad para toda la humanidad. Para los apesadumbrados seres queridos que quedan atrás, el aguijón de la muerte es mitigado por una fe firme en Cristo, por un fulgor perfecto de esperanza, y amor por Dios y por todos los hombres, y un profundo deseo de servirles. Esa fe, esa esperanza, ese amor, nos permitirán entrar en la sagrada presencia de Dios, y con nuestros cónyuges y familias eternas, morar con Él para siempre. Testifico que si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, o si no hubiese roto las ligaduras de la muerte, para que el sepulcro no tuviera victoria, ni la muerte aguijón, no habría habido resurrección. Mas hay una resurrección. Por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. Él es la luz y la vida del mundo. Sí, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir. Sí, y también una vida que es infinita, para que no haya más muerte. Jesucristo mismo declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Testifico que mediante la redentora expiación y la gloriosa resurrección de Jesucristo, los corazones quebrantados pueden ser sanados, la angustia puede convertirse en paz, y la aflicción puede convertirse en esperanza. Él puede acogernos en sus brazos de misericordia para consolarnos, facultarnos y sanarnos. Párrafo 3 al 4. La apostasía y la restauración de la Iglesia. Russell M. Nelson dijo: antes de su crucifixión, el Señor Jesucristo estableció su Iglesia, la cual comprendió apóstoles, profetas, setentas, maestros, etc. Y el Maestro envió a sus discípulos a todo el mundo, a predicar su Evangelio. Con el paso del tiempo, la Iglesia que estableció el Señor cayó en la decadencia espiritual. Sus enseñanzas fueron modificadas, y sus ordenanzas cambiadas. Llegó la gran apostasía, como lo había predicho Pablo, quien sabía que el Señor no vendría sin que antes viniese la apostasía. Esa gran apostasía siguió el modelo que había puesto fin a cada una de las dispensaciones anteriores. La primera dispensación tuvo lugar en la época de Adán. Posteriormente, vinieron las dispensaciones de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, y otras. Cada profeta tuvo el encargo divino de enseñar acerca de la divinidad y de la doctrina del Señor Jesucristo. En cada dispensación, esas enseñanzas tuvieron por objeto ayudar a las personas, pero la desobediencia de estas tuvo como resultado la apostasía. De ese modo, todas las dispensaciones anteriores estuvieron limitadas tanto con respecto al tiempo como al lugar. Estuvieron limitadas con respecto al tiempo, debido a que cada una terminó en apostasía, y estuvieron limitadas con respecto al lugar, ya que se restringieron a un segmento relativamente pequeño del planeta Tierra. Así vemos que era necesaria una restauración total. Dios el Padre, y su Hijo Jesucristo, llamaron al profeta José Smith a ser el profeta de esta dispensación. Todos los poderes divinos de las dispensaciones anteriores debían restaurarse por conducto de él. Esta dispensación del cumplimiento de los tiempos no había de ser limitada en lo referente a tiempo ni a lugar, puesto que no terminaría en apostasía y llenaría todo el mundo. Párrafo 5. La traducción del Libro de Mormón. Ulises Soares dijo: queridos compañeros en el Evangelio, muchos de los descubrimientos de hoy en día se producen durante una excavación arqueológica, o incluso por accidente, durante una construcción. En cambio, un ángel guió a José Smith hasta las planchas. Esa sola circunstancia, en sí misma, ya fue un milagro. El proceso de la traducción del Libro de Mormón fue también un milagro.
Este antiguo registro sagrado no fue traducido del modo tradicional que los eruditos traducirían un texto antiguo, es decir, estudiando ese idioma antiguo. Debemos considerar el proceso más como una revelación, con la ayuda de instrumentos físicos, que el Señor proporcionó, y no como una traducción hecha por un experto en idiomas. José Smith declaró, que por el poder de Dios, él tradujo de jeroglíficos el Libro de Mormón, cuyo conocimiento se había perdido para el mundo, un acontecimiento maravilloso en el cual estuvo solo, un joven sin instrucción, para combatir con una nueva revelación, la sabiduría mundana, y la ignorancia colectiva de 18 siglos. La ayuda del Señor en la traducción de las planchas, o revelación, por así decirlo, también se vuelve evidente, al considerar el milagro del corto tiempo que le tomó a José Smith traducirlas. Los escribas de José Smith testificaron del poder de Dios que se manifestaba mientras trabajaban en la traducción del Libro de Mormón. Oliver Cowdery dijo en una ocasión: estos fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz, dictada por la inspiración del cielo, despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día, yo continuaba escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción, según él traducía el Libro de Mormón. Párrafo 6. La Iglesia restaurada de Jesucristo. Henry Bearing dijo: primero, Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, en toda la tierra. Segundo, él dirige su Iglesia en la actualidad, hablando con hombres llamados como profetas, y lo hace mediante la revelación. Tercero, él dio revelaciones a sus profetas hace mucho tiempo, aún lo hace, y continuará haciéndolo. Cuarto, él da revelación confirmadora a quienes prestan servicio bajo el liderazgo de sus profetas. Teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales, reconocemos que el liderazgo del Señor sobre su Iglesia requiere una fe grande y constante de todos los que le sirven en la tierra. Por ejemplo, se necesita fe para creer que el Señor resucitado vela por los detalles diarios de su reino. Se necesita fe para creer que Él llama a personas imperfectas a posiciones de confianza. Se necesita fe para creer que Él conoce perfectamente a las personas que llama, tanto su capacidad como su potencial, por lo que no comete errores en sus llamamientos. Al escuchar esto, algunos de esta congregación tal vez sonrían o nieguen con la cabeza. Tanto los que piensan que su propio llamado a servir pudo haber sido un error como quienes consideran que conocen a algunos que no parecen estar a la altura de su cargo en el reino del Señor. Mi consejo para ambos grupos es que eviten tales consideraciones hasta que puedan ver más claramente lo que el Señor ve. Lo que deben considerar, en cambio, es que ustedes tienen la capacidad de recibir revelación y de actuar de acuerdo con ella valientemente. Se necesita fe para hacer eso, se necesita una fe aún más grande para creer que el Señor ha llamado a siervos humanos imperfectos para guiarlos. Mi propósito esta noche es edificar su fe en que Dios los dirige en el servicio que le prestan a Él. Y lo que es aún más importante, espero edificar su fe en que el Señor inspira a las personas imperfectas que Él ha llamado como líderes de ustedes. Párrafo 8. La restauración avanza. Dieter F. Uchtdorf dijo: a veces consideramos la restauración del Evangelio como algo que está completo, que ya dejamos atrás. José Smith tradujo el Libro de Mormón, recibió las llaves del sacerdocio, se organizó la Iglesia. En realidad, la restauración es un proceso en pleno desarrollo. La estamos viviendo ahora mismo. Abarca todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y los muchos grandes e importantes asuntos que aún revelará. Hermanos, los emocionantes acontecimientos que se están desarrollando hoy en día son parte de ese periodo de preparación predicho hace mucho tiempo y que culminará en la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Este es uno de los periodos más extraordinarios de la historia del mundo. Los profetas antiguos ansiaban ver nuestra época. El apóstol Pablo escribió: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mis queridos amigos, sepan que son hijos de luz. No den cabida al egoísmo. No den cabida a los hábitos que podrían llevar a la adicción. No dejen que las prioridades en conflicto los adormezcan hasta llevarlos a la indiferencia, o la separación del santo discipulado, y el ennoblecedor servicio del sacerdocio.
Hay demasiado en juego para nosotros como individuos, como familias, y como la Iglesia de Cristo para hacer las cosas a medias en esta obra sagrada. Ser discípulo de Jesucristo no es una labor de una vez a la semana o una vez al día. Es una labor constante y permanente. La promesa del Señor a sus poseedores del sacerdocio verdadero es casi demasiado grandiosa como para comprenderla. Los que son fieles al sacerdocio arónico y al de Melquisedec, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Por consiguiente, todo lo que tiene nuestro Padre, les será dado. Les testifico que el poder purificador de la expiación de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo pueden sanar y rescatar a la humanidad. Es nuestro privilegio, nuestro deber sagrado y nuestro gozo dar oído al llamado del Salvador. A seguirlo con una mente bien dispuesta y con íntegro propósito de corazón. Sacudámonos de las cadenas con las cuales estamos sujetos, y salgamos de la obscuridad, y levantémonos del polvo. Estemos despiertos, y no nos cansemos de hacer lo bueno, pues estamos poniendo los cimientos de una gran obra, incluso haciendo los preparativos para el regreso del Salvador. Hermanos, cuando nosotros añadimos la luz de nuestro ejemplo como testigo, a la belleza y el poder de la verdad restaurada, no dormiremos durante la restauración. Párrafo 9. Obtener su propio testimonio. Robert T. Hales dijo: para obtener un testimonio y llegar a ser un converso, se empieza con el estudio y la oración, luego se vive el Evangelio con paciencia y persistencia, se invita al Espíritu y se confía en Él. La vida de José Smith y el modelo de la restauración son ejemplos excelentes de ese proceso. A medida que prestan atención a los acontecimientos de la restauración, busquen los pasos que llevan al testimonio. Desear conocer la verdad, meditar en nuestro corazón, y luego, sentir y obedecer, siguiendo los susurros del Espíritu Santo. Al igual que José, muchos de nosotros nos encontramos buscando la luz de la verdad. Así como el mundo estaba preparado para la restauración, cada uno de nosotros está preparado para recibir la luz del Evangelio en nuestra vida. A veces, dicha preparación se recibe por medio de un cambio en nuestras circunstancias. Al conocer a un nuevo amigo, al mudarnos a una nueva comunidad, un cambio de trabajo, el nacimiento de un niño, la muerte de un ser amado, la enfermedad, el infortunio, incluso la tragedia. Durante esos tiempos de transición, buscamos respuestas a las preguntas importantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿A dónde vamos después de morir? José no nació con ese conocimiento, ni tampoco nosotros, pero debemos buscarlo. Al igual que José, debemos escudriñar las Escrituras y orar. Para muchos, eso significa vencer los sentimientos de la falta de valía, significa ser humildes y aprender a ejercer la fe. Algunos miembros recién bautizados se desaniman por su sabiduría y estatura en el Evangelio, por aquello que no conocen. Se olvidan del esfuerzo obediente, del aprendizaje del Evangelio y del crecimiento espiritual que fueron parte de las primeras experiencias de José. Aquellos que han sido miembros por largo tiempo también deben recordar que se requiere de la instrucción y del aprendizaje frecuentes si queremos fortalecernos en el espíritu. Nefi brinda un registro claro y poderoso, el cual incluye desear, creer, tener fe, meditar y después seguir al espíritu. Veamos lo que Nefi relató. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, en una visión del árbol de la vida, y creyendo que el Señor podía hacérmela saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Sí, y me habló el Espíritu. Una vez que recibimos el testimonio del Espíritu, nuestro testimonio se fortalece por medio del estudio, de la oración y del vivir el Evangelio. Nuestro creciente testimonio nos brinda una mayor fe en Jesucristo y en su plan de felicidad. Nos sentimos motivados para arrepentirnos y obedecer los mandamientos, lo cual nos lleva a la conversión. Y nuestra conversión trae el divino perdón, la curación, el gozo y el deseo de compartir nuestro testimonio con otras personas. Los exhorto, ruego por ustedes,
Si no saben estas cosas por ustedes mismos, sigan el ejemplo de José Smith y el modelo de la restauración. Acudan a las Escrituras, arrodíllense en oración, pidan con fe, escuchen al Espíritu Santo. Lleguen a saber que nuestro Padre Celestial conoce su nombre y sabe cuáles son sus necesidades, así como ocurrió con las de José. Vivan el Evangelio con paciencia y perseverancia. Y en el nombre de Jesucristo, prometo que si pedís al Padre Celestial con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente los mandamientos del Señor, de seguro os serán manifestadas estas cosas.